Que el planeta está gravemente amenazado es una hipótesis que, no por ser incesantemente repetida, deja de estar de plena actualidad. Los informes sobre la insostenibilidad de la Tierra son cada vez más elocuentes. Los impactos negativos por la actividad humana que afectan el medio ambiente seguirán aumentando a menos que la humanidad implemente un cambio transformador para restaurar y conservar el planeta. Los científicos e investigadores, los medios de comunicación, las empresas y los ciudadanos debemos reflexionar y cambiar nuestros comportamientos individuales e insistir para que los gobiernos tomen medidas inmediatas. Y para hablar de la sostenibilidad de nuestro planeta, tenemos con nosotros a Mauricio Espaillat-Canut. Él es ingeniero superior agrónomo por la Universidad de Chile, empresario, consultor, experto en organización, dirección y gestión de empresas, experto en sostenibilidad, salud ambiental y economía circular, profesor, ponente y colaborador en másters, jornadas y congresos. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar en esta ocasión para poder comentar unos temas que, como tú bien dijiste, son muy importantes y son muy trascendentales hoy en día para la humanidad. Y la primera pregunta es latente. Según tú, ¿qué factores claves amenazan actualmente la sostenibilidad del planeta? Es una pregunta muy buena, porque en realidad, si hablamos de factores que amenazan a la sostenibilidad en el mundo, tendríamos que hablar de muchos factores, porque son numerosos los que intervienen en esta trayectoria, digamos, que nos ha de llevar hacia la sostenibilidad. Yo voy a mencionar los más importantes desde mi punto de vista. El primero de ellos es que la humanidad ha estado funcionando en base a un modelo económico llamado economía lineal, que es totalmente derrochador, especulativo y tiende a producir el despilfarro de recursos en los procesos productivos y en la industria y en la prestación de servicios y en todo orden de cosas y actividades que comprometen a la economía. La economía lineal se basa fundamentalmente en extraer los recursos finitos, ¿ah? Los usa en los procesos productivos y en la prestación de servicios o para la fabricación de productos y alimentar las cadenas de valor, para que luego estos productos sean consumidos por el mercado y luego, como resultado de todo este proceso, hay una generación importante de residuos que son eliminados sin ser reaprovechados y por lo tanto produciendo una pérdida de valor de estos recursos como elementos productivos. Este es un primer factor, la economía lineal, que nos ha estado acompañando en nuestra economía mundial desde principios de la era industrial hasta casi hasta la actualidad. Y es un primer factor básico que nos limita la sostenibilidad. Pero luego hay otro factor que, como consecuencia de la economía lineal, nos genera la tendencia a una extracción excesiva y desmesurada de los recursos finitos del planeta. En este caso, lo que ocurre es que esta extracción excesiva de recursos pone en peligro el suministro y produce el aumento de precio de estos recursos para utilizarlos luego en las cadenas de valor. Y por lo tanto, en esta tendencia que se ha venido manifestando desde el año 1900 hasta el año 2020, hemos visto cómo estos recursos que son finitos han estado siendo utilizados como si fueran infinitos, gratuitos y duraderos y eternos. Y esto es lo que ha generado precisamente estos aumentos de precio de los recursos y este riesgo de suministro de los mismos en las cadenas de valor. Como consecuencia de la economía lineal y de la extracción de los recursos de una manera desmesurada, hemos llegado a generar también un tercer factor que nos está frenando el camino hacia la sostenibilidad, que es la contaminación. La contaminación generada básicamente, por un lado, por el uso de combustibles fósiles para la generación de energía y luego la contaminación por plásticos, que hoy en día es un problema del cual se está hablando repetidamente y que está contaminando los océanos fundamentalmente hasta llegar a unos niveles en que es difícil controlar y aminorar el efecto de estos contaminantes.
De hecho, la contaminación por plásticos empezó desde el momento mismo en que se inventaron los plásticos, y eso hace 70, 80 años atrás. Y por lo tanto, es un problema que venimos arrastrando ya desde hace mucho tiempo y que nos está entorpeciendo seriamente el camino hacia la sostenibilidad. Otro factor que también afecta a la sostenibilidad es la pérdida de biodiversidad en el planeta por agresiones al territorio. Hemos hecho agresiones serias durante muchos años al territorio que nos han hecho perder biodiversidad en el planeta y por lo tanto favoreciendo, en otras palabras, el surgimiento de una serie de otros factores que están asociados a esta biodiversidad, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación. Y aquí entramos en otros factores que también están entorpeciendo el alcance de la sostenibilidad, como son la presencia actual y desde hace mucho tiempo de los problemas generados por la crisis climática y por la emergencia sanitaria. Dos fenómenos, dos episodios que derivan directamente, por un lado, del aumento de la contaminación por gases de efecto invernadero, por un lado, y por otro lado, por la pérdida de biodiversidad que destruye la resiliencia del entorno, digamos, para regenerar unas condiciones que eviten esta generación de epidemias, de emergencias de todo tipo, sobre todo las dos principales que les he mencionado anteriormente, y que como consecuencia de ellas también llegamos a la presencia de la crisis económica que viene como consecuencia de las dos anteriores. Estos son, desde mi punto de vista, los factores más importantes que están en estos momentos frenando las posibilidades de alcanzar una sostenibilidad de una manera estable a largo plazo en el futuro del planeta. Entonces, conociendo los factores, ¿podemos delimitar cuál ha sido el origen de esta situación? Bien, solamente quiero reiterar que en estos momentos estamos viviendo esas tres crisis a las cuales hice referencia anteriormente: la crisis climática, la emergencia sanitaria, la emergencia y luego la crisis económica. Bueno, ¿qué ha pasado en estos casos? De la crisis climática venimos hablando desde hace ya casi 50 años, cuando en 1972, a raíz de la organización de la primera cumbre de la Tierra por Naciones Unidas, ya se puso la voz de alerta en cuanto a que teníamos que prever y tomar medidas serias para evitar la crisis climática que se nos podía venir encima dentro de pocos años. Bueno, esto fue manifestado en 1972, como dije anteriormente, a raíz de la conferencia de Estocolmo. Pero han pasado casi 50 años desde aquella fecha. ¿Cómo estamos ahora en relación con la crisis climática? Estamos mal. Estamos en situación de emergencia climática y estamos en situación en que podemos observar que las emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero siguen subiendo hoy más que nunca, o sea que no hemos conseguido nada. Con la COVID está pasando lo mismo. En estos momentos estamos intentando desesperadamente corregir los efectos de la pandemia, del coronavirus. Bueno, esto nos sitúa, al igual que lo que pasa con la crisis económica, en observar que la raíz de este problema, la raíz de esta situación, está precisamente en no haber tomado control, no haber luchado por controlar las causas que provocan estas emergencias y estas crisis, y por habernos centrado únicamente en corregir los efectos cuando esos efectos llegan a situaciones críticas que nos obligan a tomar medidas con toda urgencia y para evitar pues, que conduzcan definitivamente al caos total. Esa es la verdadera razón y el verdadero motivo por el cual hemos llegado
a esta situación. Los hay más, pero estos son los más importantes. Entonces, ¿tú crees que es posible, por un lado, prevenir y sobre todo dar solución a la situación en la que nos encontramos? Sí, es posible, no es fácil ni es rápido. Lo primero que tenemos que pensar es que si hemos llegado a esta situación es por culpa nuestra. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros modelos de producción y consumo. Cambiar nuestros modelos de producción y consumo adoptando hábitos y sistemas que sean más sostenibles y que nos lleven a utilizar herramientas que tenemos ahora a mano y que tenemos que destacarlas en primer plano para salir de esta situación con éxito y evitar que se vuelvan a producir en el futuro. Una primera cosa que tenemos que hacer es aplicar precisamente los instrumentos que nos permite la economía circular. La economía circular es un modelo económico holístico, sistemático, restaurador, regenerativo, que nos permite utilizar los recursos de una manera inteligente, de una manera responsable, para que no pierdan valor y no lleguemos al riesgo nuevamente de tener que eliminar o arriesgar el suministro de estos recursos y aumentar su precio para integrarlos en las cadenas de valor. La economía circular es la mejor herramienta que tenemos para cambiar nuestros modelos de producción y consumo. Pero además, esto lo tenemos que hacer cumpliendo un tercer requisito, que es difundir y formar a las personas y a las empresas y a todos los niveles sobre en primer lugar, sobre el concepto de sostenibilidad. ¿Qué incluye el concepto de sostenibilidad? El concepto de sostenibilidad es algo de lo que se está hablando mucho hoy en día. Vamos a un centro comercial y nos ofrecen productos sostenibles, nos ofrecen ropa sostenible, nos ofrecen alimentos sostenibles en los supermercados, nos llaman a habilitar nuestras viviendas, nuestros edificios de manera sostenible. Pero, ¿qué significa esto? Yo creo y estoy convencido de que el concepto de sostenibilidad se ha desvirtuado bastante en beneficio de la moda del momento y en beneficio de utilizar este concepto como instrumento de marketing con fines de estimular las actividades comerciales en cualquier empresa que utilice este término con ánimo puramente especulativo. Tenemos que hacerle ver a las personas que el concepto de sostenibilidad implica aspectos muy serios que tenemos que tomarnos con responsabilidad y que tenemos que saber qué hay detrás de esa sostenibilidad que nos ofrecen con los artículos que nos ponen en el mercado. Si nos ofrecen un electrodoméstico sostenible, tenemos que averiguar si realmente ese equipamiento, ese equipo, ese electrodoméstico es realmente sostenible, o si solamente es un instrumento de publicitar, que utilizan las empresas para publicitar ese aparato, ¿no? Entonces, las personas hay que formarlas, hay que difundir lo que es el concepto de sostenibilidad y de salud ambiental, y etcétera, etcétera, con un sentido práctico que permita a las empresas, no solamente a las empresas, a los ciudadanos de a pie o a todo tipo de entidades, saber que lo que hay detrás de la sostenibilidad es la necesidad de informarnos bien sobre las nuevas herramientas y los nuevos instrumentos que tenemos que adoptar para aplicar esto o para asumir estos nuevos modelos de producción y de consumo que nos obligan muchas veces a cambiar paradigmas por paradigmas que suelen ser transgresores, que suelen ser disruptivos y que suelen ser incómodos, pero que en definitiva nos obligan a abandonar la zona de confort donde estábamos estacionados durante muchos años. Y claro, eso no es fácil de conseguir si no informamos
a todos los niveles sobre estas herramientas nuevas que tenemos que utilizar, que nos vienen, en definitiva, como producto de los avances tecnológicos. No hay que olvidar que hoy en día todos los procesos productivos van a ser afectados por herramientas que utilizan la digitalización como base fundamental. Y entonces, estas herramientas nuevas requieren también formar a las personas que utilizaban hasta la actualidad las herramientas tradicionales para trabajar en sus empresas, y sustituirlas y formarlas para que puedan sustituir estas herramientas ya desfasadas por nuevas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Esto es por eso que es muy importante la difusión de información sobre lo que es la sostenibilidad y también formar a las personas incluso desde los niveles más básicos, como es la educación de los niños y de la juventud, a nivel de colegios y de universidades, para que todo este proceso formativo sea asumido con la necesaria responsabilidad y conocimiento de causa de por qué se han de utilizar y cómo se han de utilizar. Bien, y todo esto, naturalmente, para que sea aplicable en la práctica, necesita de otro requisito fundamental, que es la aplicación de esquemas de liderazgo transversal y de gobernanza también transversal y multilateral. Estamos enfrentados a un reto que es ir hacia la sostenibilidad, que requiere el compromiso de todos y cada uno de nosotros en esta aventura hacia la sostenibilidad. Y por lo tanto, necesitamos que esto sea guiado mediante una gobernanza transversal que nos llame a comprometernos todos y cada uno de nosotros con este objetivo. Cuando se organizó la primera cumbre de la Tierra en el año 1972, como dije anteriormente, se acuñó ahí una frase que decía: si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Seremos parte del problema. Evidentemente, si nosotros no nos comprometemos cada uno en este reto, no llegaremos a ningún sitio. Aquí, para esto, creo que para concluir esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, yo diría que nos ha de servir como orientación asumir los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha fijado la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estos objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, se implantaron en el año 2015. Ya han pasado 6 años desde esta fecha, desde la fecha en que empezaron a ser publicitados y propuestos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Bueno, ¿eso qué nos indica? Que nos quedan aún 9 años para llegar a la meta del cumplimiento de esta agenda. Bueno, tomémoslo en serio, adoptemos los métodos, los sistemas, los compromisos, seamos responsables en asumir esos compromisos para alcanzar ese reto y definitivamente adoptemos las herramientas que requiere alcanzar este objetivo con seriedad y con un grado de inteligencia total que nos permita también salir del problema en que estamos metidos ahora y apuntar hacia conseguir un planeta estable, acogedor y sostenible para toda la humanidad. Efectivamente, se hace imprescindible este cambio transformador. Este cambio va a llegar a través de la sensibilización de las personas, de los individuos, de sus comportamientos, pero también, como bien dices, las organizaciones, las empresas, los medios de comunicación son agentes que pueden convertirse en agentes transformadores para conseguir este cambio que, sin duda, todos tenemos muy claro que es inminente, que es imprescindible que se realice.
Bueno, pues nada más, la verdad es que tus conocimientos siempre nos ayudan a, sobre todo, pues a adquirir esta conciencia y a intentar poder aplicarla. Bien has dicho que tenemos herramientas, hay muchas herramientas que nos permiten, incluso guías, como la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora ya está simplemente que como individuos nos pongamos a ello, nos pongamos a la tarea. Te agradecemos mucho el que compartas con nosotros tus conocimientos y bueno, quedamos emplazados para una nueva entrevista o un nuevo meeting en el que nos podamos encontrar. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a vosotros y me hago eco también de la acogida que habéis dado a este tema porque es importante publicitarlo. Estoy a vuestra disposición para cualquier momento en que haya que volver a incidir sobre estos aspectos que desde mi punto de vista son muy importantes y trascendentales para lo que decíamos al principio, para alcanzar ese objetivo de sostenibilidad. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias y hasta siempre.